Tauro entra en una de esas etapas en las que el cielo parece detenerse para revelar lo que normalmente permanece oculto. El 12 de agosto de 2026 se produce un eclipse solar total, un acontecimiento astronómico cuya franja de totalidad atraviesa también España. Desde la astrología, un eclipse solar simboliza comienzos, giros de conciencia, cambios de dirección y la aparición de una nueva etapa. Para Tauro, signo de tierra regido por Venus, la energía de un eclipse puede sentirse como una llamada a abandonar una seguridad que ya no representa estabilidad verdadera. Tauro necesita construir, conservar y proteger aquello que considera valioso, pero precisamente por eso puede aferrarse demasiado a situaciones, vínculos, hábitos o estructuras que alguna vez fueron necesarias y que ahora se han quedado pequeñas. El eclipse llega como una sombra momentánea sobre la luz, pero simbólicamente esa oscuridad no representa derrota. Representa revelación. Durante un eclipse, lo que parecía permanente demuestra que puede transformarse. Y para Tauro, cuya gran lección consiste en aprender que la estabilidad auténtica no depende de que todo permanezca igual, este fenómeno puede convertirse en un poderoso símbolo de evolución. La influencia puede despertar una necesidad profunda de redefinir prioridades. El valor personal puede adquirir más importancia que la aprobación externa. Las relaciones pueden atravesar un proceso de depuración. Aquello que aporta paz, lealtad y crecimiento puede fortalecerse, mientras que lo que consume energía o impide avanzar puede comenzar a perder fuerza. Tauro puede descubrir que soltar no siempre significa perder, algunas veces significa recuperar espacio para algo mucho más grande. También puede aparecer una transformación relacionada con el trabajo, la ambición y la imagen que se proyecta ante el mundo. El eclipse puede representar un punto de inflexión en la manera de entender el éxito. Ya no se trata solamente de acumular, resistir o demostrar capacidad, sino de construir una vida que tenga auténtico sentido. La paciencia taurina deja entonces de ser espera y se convierte en estrategia. Y existe una fuerza todavía más profunda, el despertar de una voluntad que llevaba tiempo creciendo en silencio. Tauro no suele cambiar por impulso. Cambia cuando comprende que continuar igual resulta más doloroso que evolucionar. Cuando llega ese momento, su transformación puede ser extraordinariamente poderosa. Además, el cielo de agosto presenta otro momento de eclipse el 27 al 28 de agosto, un eclipse lunar parcial visible desde Europa, África y otras regiones. Astrológicamente, esta segunda fase puede interpretarse como un periodo de culminación emocional y revisión interior. Así, el ciclo de eclipses puede sentirse para Tauro como una puerta entre dos mundos. Primero se oscurece simbólicamente una parte del camino, después aparece con mayor claridad aquello que debe cerrarse. Viejas versiones de Tauro pueden quedar atrás, la que soportaba demasiado, la que confundía fidelidad con sacrificio, la que permanecía inmóvil por miedo a perder seguridad. El gran mensaje es que la Tierra también se transforma. Las montañas parecen eternas, pero incluso ellas cambian bajo la acción del tiempo. Tauro posee esa misma capacidad, permanecer firme sin permanecer idéntico. El eclipse no viene a destruir el reino taurino. Viene a obligarlo a renovarse. Lo que sobreviva a esta transformación tendrá raíces más profundas, y lo que desaparezca habrá cumplido su propósito. Bajo la oscuridad momentánea del cielo comienza una nueva construcción. Tauro avanza hacia ella con la fuerza de quien ha aprendido que ninguna verdadera estabilidad nace del miedo al cambio, sino de la confianza en la propia capacidad para reconstruirse. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 abre para Tauro una etapa especialmente intensa porque se produce en Leo, otro signo fijo. En astrología, los signos fijos comparten una relación profunda con la resistencia, la permanencia y la necesidad de mantener el control sobre aquello que consideran importante. Por eso, aunque Tauro no sea el protagonista directo del eclipse, su naturaleza puede sentirse desafiada por una energía que exige movimiento, expresión y renovación. El eclipse se produce alrededor de los 20 grados de Leo, un punto especialmente significativo para quienes tengan planetas o ángulos cercanos a ese grado en los signos fijos. Para Tauro, esta configuración puede representar una confrontación entre la seguridad conocida y el deseo de recuperar una vida más auténtica. Leo exige valentía para ocupar espacio, mientras Tauro busca construir sobre terrenos firmes. La verdadera transformación aparece cuando ambas fuerzas dejan de enfrentarse. Tauro puede conservar sus raíces y, al mismo tiempo, permitir que sus ramas alcancen lugares que antes parecían imposibles. El eclipse también puede activar una dimensión relacionada con la autoestima.
Tauro suele medir su seguridad a través de aquello que ha conseguido construir: estabilidad económica, vínculos duraderos, posesiones, reconocimiento o resultados concretos. Pero este fenómeno puede empujarle hacia una pregunta interior mucho más profunda: ¿cuánto vale cuando desaparecen temporalmente todas esas referencias externas? La respuesta puede convertirse en una de las grandes victorias del ciclo: descubrir que el verdadero poder taurino no está únicamente en lo que posee, sino en la capacidad de levantarse y volver a crear. Puede producirse además una transformación en la relación con el placer. Venus, regente de Tauro, conecta este signo con el disfrute, los valores, el deseo y la capacidad de atraer. Bajo una temporada de eclipses, aquello que antes proporcionaba satisfacción puede dejar de hacerlo. No necesariamente porque haya sido un error, sino porque la evolución ha cambiado las necesidades internas. Lo que antes parecía suficiente puede comenzar a sentirse pequeño. En el terreno afectivo, el eclipse puede revelar diferencias entre apego y amor verdadero. Tauro puede comprender que amar no significa controlar el futuro de una relación ni garantizar que nada cambie. Amar también puede significar permitir que una conexión evolucione. Algunas relaciones pueden adquirir mayor fuerza precisamente porque atraviesan una etapa de sinceridad, otras pueden revelar que estaban sostenidas principalmente por costumbre. También puede despertar una dimensión creativa que había quedado enterrada bajo obligaciones. La energía leonina habla de expresión, orgullo sano y capacidad de mostrar el talento sin pedir permiso. Para Tauro, esto puede convertirse en una liberación extraordinaria: dejar de esperar el momento perfecto y comenzar a mostrar aquello que lleva demasiado tiempo desarrollándose en silencio. El eclipse puede actuar igualmente como detonante de decisiones que no suceden de inmediato. La astrología de eclipses suele interpretarse como procesos cuyo significado se despliega con el tiempo, y algunas lecturas sitúan sus efectos simbólicos durante los meses posteriores. Por eso, lo verdaderamente importante no sería un acontecimiento aislado, sino la cadena de transformaciones que comienza a ponerse en marcha. Y existe una última enseñanza especialmente poderosa para Tauro: no todo cambio tiene que ser una amenaza. A veces el universo mueve el suelo precisamente porque debajo existen nuevos caminos. La tierra taurina puede temblar, pero no necesariamente para destruirse. Puede hacerlo para revelar nuevos cimientos. El eclipse representa así una especie de umbral. Detrás queda una versión de Tauro que necesitaba tenerlo todo bajo control para sentirse segura. Delante aparece otra mucho más poderosa, una versión capaz de confiar en su propia fortaleza incluso cuando el mapa cambia. Porque la verdadera estabilidad no consiste en impedir que cambie la vida. Consiste en convertirse en alguien capaz de atravesar cualquier cambio sin perderse a sí mismo. Y cuando Tauro comprende eso, deja de resistirse al movimiento del cielo y comienza a utilizarlo como combustible para construir algo mucho más grande. El eclipse también puede tocar una zona mucho más silenciosa de la experiencia taurina: la relación con el pasado. Tauro posee una memoria emocional poderosa. Puede recordar lo que recibió, pero también lo que perdió, las promesas que no se cumplieron, las decepciones que obligaron a levantar murallas y los momentos en los que tuvo que aprender a sobrevivir sin aquello que consideraba imprescindible. Bajo la simbología de un eclipse, esa memoria puede dejar de ser una prisión y convertirse en sabiduría. El pasado no desaparece, pero pierde autoridad. La energía del eclipse solar en Leo, al encontrarse frente a la naturaleza fija de Tauro, puede intensificar precisamente aquello que Tauro intenta mantener bajo control. La astrología interpreta esta tensión como una invitación a revisar dónde existe exceso de rigidez y dónde hace falta recuperar espontaneidad. No se trata de convertirse en otra persona, sino de permitir que aparezca una versión más libre de la misma esencia taurina. El poder de Tauro no disminuye cuando abandona una vieja estructura, aumenta cuando comprende que puede construir otra. Puede existir también una transformación en la manera de enfrentarse al conflicto. Durante mucho tiempo, Tauro puede haber elegido callar, esperar y observar hasta que la situación se resolviera. Pero el eclipse puede simbolizar el final de esa estrategia cuando ya no protege la paz, sino que solamente retrasa una decisión. La paciencia deja entonces de significar soportarlo todo. La verdadera paciencia taurina consiste en saber cuándo esperar y cuándo levantarse para defender aquello que merece permanecer. En el ámbito material, la influencia simbólica del eclipse puede impulsar una revisión de prioridades. Dinero, posesiones, trabajo y seguridad seguirán siendo importantes para un signo de tierra, pero pueden adquirir un significado diferente.
Tauro puede empezar a valorar más la libertad que el exceso, más la tranquilidad que la apariencia y más la calidad que la acumulación. La prosperidad deja de medirse únicamente por lo que entra en las manos y comienza a medirse también por aquello que deja de pesar sobre los hombros. El eclipse puede despertar asimismo una nueva relación con la autoridad. La energía leonina está asociada con el liderazgo y la necesidad de ocupar un lugar visible. Para Tauro, esto puede traducirse en una etapa donde ya no resulte suficiente trabajar en silencio mientras otros reciben el reconocimiento. Puede surgir el impulso de reclamar mérito, defender una posición o demostrar públicamente una capacidad que durante años permaneció oculta. Y aquí aparece una de las transformaciones más importantes: Tauro puede descubrir que ser humilde no significa hacerse pequeño. La humildad verdadera permite reconocer el propio valor sin necesitar imponerse sobre nadie. El eclipse puede encender esa clase de orgullo sano que no nace del ego, sino de la conciencia de todo lo que ha costado llegar hasta allí. También puede producirse una depuración del círculo social. Algunas personas pueden quedar atrás simplemente porque pertenecen a una etapa que ya terminó. Otras pueden acercarse precisamente porque reconocen la nueva fuerza que comienza a emerger. En ambos casos, el aprendizaje consiste en comprender que no todas las conexiones están destinadas a durar para siempre. Algunas llegan para acompañar una parte del camino y otras aparecen cuando comienza una etapa completamente diferente. La oscuridad momentánea del eclipse posee entonces un significado simbólico extraordinario para Tauro. Durante unos instantes, el sol parece desaparecer, pero no ha dejado de existir. Esa imagen representa perfectamente los procesos internos del signo. Puede haber momentos en los que su brillo parezca apagarse, periodos de silencio, cansancio o incertidumbre, pero debajo de esa aparente oscuridad continúa intacta una fuerza enorme. Además, este eclipse total será visible en parte de España el 12 de agosto de 2026, convirtiendo el fenómeno en un acontecimiento especialmente llamativo desde el punto de vista astronómico. Desde la perspectiva astrológica, esa coincidencia puede utilizarse como poderoso símbolo de transición, una luz que se oculta durante unos instantes para revelar otra realidad. Para Tauro, el verdadero renacimiento no consiste en comenzar desde cero. Consiste en tomar todo lo aprendido, incluso las heridas, las pérdidas, las esperas y las batallas silenciosas, y convertirlo en material de construcción. El eclipse no borra el camino recorrido. Lo transforma en fundamento. Y cuando la luz vuelve después de la sombra, Tauro puede representar una de las verdades más poderosas de la astrología: aquello que tiene raíces profundas no necesita temer a la tormenta. Puede doblarse, puede cambiar de dirección, puede perder ramas enteras, pero mientras conserve sus raíces, siempre tendrá la capacidad de volver a crecer. El eclipse puede abrir para Tauro una transformación todavía más profunda: la necesidad de recuperar autoridad sobre su propia vida. No se trata solamente de cambiar circunstancias externas, sino de dejar de entregar el poder personal a aquello que genera miedo, dependencia o incertidumbre. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 ocurre en torno a los 20 grados de Leo y, por encontrarse en un signo fijo, establece una tensión especialmente significativa con Tauro, así como con Escorpio y Acuario. En astrología, esta configuración puede simbolizar una etapa en la que aquello que parecía inamovible comienza a exigir una decisión. Para Tauro, una de las grandes batallas puede desarrollarse en el terreno de los límites. Existe una diferencia enorme entre ser una persona estable y convertirse en el lugar donde todos descargan sus problemas. El eclipse puede iluminar relaciones en las que Tauro ha dado demasiado, ha esperado demasiado o ha permitido accesos que ya no corresponden a la nueva etapa de su vida. La transformación consiste en comprender que proteger la propia paz no es egoísmo. Es soberanía. Puede surgir también una necesidad de recuperar el territorio íntimo. El hogar, la familia, la privacidad y las raíces adquieren un significado especial cuando la energía leonina desafía la tendencia taurina a conservar estructuras conocidas. Algunas dinámicas familiares pueden necesitar nuevas reglas. Algunas responsabilidades pueden redistribuirse. Incluso el concepto de hogar puede cambiar, ya no solamente como un lugar físico, sino como ese espacio emocional donde Tauro puede sentirse seguro sin tener que representar ningún papel. El eclipse puede revelar además cuánto poder existe en decir no. Durante años, Tauro puede haber construido su reputación sobre la confiabilidad. Cuando promete algo, intenta cumplirlo. Cuando ama, permanece. Cuando asume una responsabilidad, procura terminarla.
Pero esa fortaleza puede convertirse en una carga cuando otros empiezan a considerar permanente una disponibilidad que nunca debería haber sido ilimitada. La energía de Leo introduce otra enseñanza: mostrarse. Tauro puede haber trabajado durante mucho tiempo sin necesidad de reconocimiento, acumulando experiencia mientras otros ocupaban el escenario. El eclipse puede despertar el deseo de hacer visible una capacidad, una obra, un proyecto o una identidad que ya no quiere permanecer escondida. No por vanidad, sino porque existe un momento en el que ocultar el propio talento también puede convertirse en una forma de renunciar a sí mismo. Y precisamente ahí aparece una batalla contra el miedo al juicio. Tauro puede ser extremadamente consciente de las consecuencias antes de actuar. Necesita sentir que pisa terreno firme. Pero ningún terreno se vuelve firme antes de dar el primer paso. El eclipse puede enseñar que la seguridad absoluta es una ilusión y que, en determinados momentos, la valentía consiste en avanzar incluso sin garantías. También puede producirse una revolución en la relación con el tiempo. Tauro conoce el valor de esperar, pero el eclipse puede mostrarle que algunas oportunidades tienen una ventana determinada. Esperar por miedo no es paciencia. Esperar mientras se prepara una estrategia sí lo es. Esta diferencia puede convertirse en una de las claves de su evolución. La presencia del eclipse en Leo también puede despertar una fuerza creativa y vital que había quedado subordinada a las obligaciones. Tauro puede descubrir que construir una vida estable no significa vivir únicamente para mantenerla. Hay una parte de su alma que necesita belleza, pasión, placer, expresión y aventura. Recuperar esa dimensión puede devolverle una energía que creía perdida. Y mientras la sombra de la luna cubre temporalmente al sol, aparece una metáfora perfecta: incluso aquello que parece desaparecer durante unos minutos continúa existiendo detrás de la oscuridad. Así puede sentirse Tauro durante este proceso. Una identidad antigua puede apagarse, una certeza puede desaparecer, una estructura puede tambalearse, pero debajo de todo eso permanece una esencia mucho más resistente. El eclipse no viene a quitarle estabilidad a Tauro. Viene a enseñarle que la estabilidad más poderosa es la que puede sobrevivir a la transformación. La Tierra no pierde su fuerza porque cambie el paisaje. Al contrario, demuestra su poder cuando consigue sostener nuevas formas de vida. Después de la sombra llega nuevamente la luz. Y cuando regresa, Tauro puede descubrir que no ha perdido su camino. Simplemente ha dejado de caminar por un sendero que ya no correspondía con la persona en la que se estaba convirtiendo. El eclipse puede llevar a Tauro hacia una transformación relacionada con algo que pocas veces cambia de manera visible: su propia percepción del destino. Este signo suele avanzar construyendo paso a paso, confiando en que la constancia terminará produciendo resultados. Pero un eclipse puede introducir acontecimientos que no siguen una línea previsible. Puede alterar planes, acelerar decisiones o mostrar caminos que antes no estaban contemplados. Para Tauro, esta aparente interrupción puede convertirse en una señal de que la vida no siempre necesita ser controlada para terminar conduciendo hacia un lugar mejor. La energía fija del eclipse puede hacer que determinados procesos se sientan especialmente intensos. Tauro no suele abandonar fácilmente una decisión, una relación o una estructura que considera importante. Sin embargo, cuando la realidad comienza a demostrar que algo ha cumplido su ciclo, resistirse puede consumir más energía que transformarlo. El aprendizaje no consiste en abandonar la perseverancia, sino en dirigirla hacia aquello que todavía tiene futuro. Puede producirse también una revolución en la manera de interpretar las pérdidas. Tauro necesita sentir que aquello que construye tiene permanencia, por eso perder puede tocar una fibra especialmente profunda. Pero el eclipse puede revelar que algunas pérdidas no son vacíos definitivos, sino espacios que quedan libres para una nueva etapa. Lo que desaparece puede estar dejando sitio para algo que todavía no tiene forma. En el terreno profesional, esta energía puede despertar una ambición diferente. No necesariamente una ambición basada únicamente en dinero o reconocimiento, sino en autonomía. Tauro puede sentir con mayor intensidad la necesidad de trabajar bajo sus propias reglas, desarrollar una habilidad que llevaba tiempo postergando o abandonar una dinámica donde su esfuerzo no era verdaderamente valorado. La paciencia acumulada puede convertirse finalmente en autoridad. También puede cambiar la relación con el riesgo. El Tauro tradicional necesita calcular, prever y asegurarse antes de actuar. Pero el eclipse puede enseñar que existe una clase de riesgo mucho más peligroso: permanecer demasiado tiempo en un lugar que ya no permite crecer.
A veces la mayor apuesta no consiste en marcharse hacia lo desconocido, sino en quedarse inmóvil mientras la vida avanza alrededor. En el plano emocional, puede aparecer una limpieza profunda de expectativas. Tauro puede comprender que no todas las personas ofrecerán la misma lealtad que él entrega y que exigir reciprocidad no significa exigir demasiado. La madurez afectiva llega cuando deja de intentar convencer a quien no quiere quedarse y empieza a reconocer inmediatamente a quienes sí saben valorar su presencia. La energía leonina puede despertar además una necesidad de orgullo interior. No el orgullo que separa, sino aquel que nace después de atravesar pruebas difíciles y poder mirar atrás sin avergonzarse de las decisiones tomadas. Tauro puede comenzar a reconocer sus propias batallas silenciosas, esas que nadie vio y que, sin embargo, cambiaron completamente su carácter. Otro aspecto poderoso es la recuperación del deseo. Cuando Tauro pasa demasiado tiempo resolviendo problemas, puede olvidar aquello que realmente le produce entusiasmo. El eclipse puede funcionar simbólicamente como una chispa que devuelve intensidad a la vida. Nuevos intereses, proyectos, experiencias o vínculos pueden recordar que vivir no consiste únicamente en mantener lo conseguido, sino también en experimentar, crear y disfrutar. Incluso el silencio puede adquirir otro significado. Tauro puede entrar en una etapa donde necesite apartarse temporalmente del ruido externo para escuchar con mayor claridad su propia intuición. No sería aislamiento por derrota, sino retiro estratégico. La montaña no se mueve para demostrar su fuerza, simplemente permanece mientras todo lo demás pasa. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de este ciclo: Tauro no necesita convertirse en alguien impulsivo para evolucionar. Puede cambiar a su propio ritmo, pero necesita aceptar que el movimiento forma parte de la vida. La verdadera revolución taurina ocurre cuando conserva su esencia mientras transforma sus estructuras. El eclipse puede marcar simbólicamente el momento en que una antigua versión de Tauro deja de gobernar. La versión que soportaba por miedo, callaba por evitar conflictos, permanecía por costumbre o esperaba eternamente una señal comienza a desaparecer. En su lugar surge un Tauro más consciente, capaz de distinguir entre resistencia y fortaleza, entre apego y amor, entre seguridad y estancamiento. Cuando la luz vuelva a imponerse sobre la sombra, el mensaje será contundente: nada de lo verdaderamente valioso se pierde cuando Tauro evoluciona. Sus raíces permanecen. Su experiencia permanece. Su capacidad de construir permanece. Lo único que desaparece es aquello que ya no puede acompañarlo hacia la siguiente cima. Y entonces el eclipse deja de ser una amenaza para convertirse en un umbral. Al otro lado no espera una vida perfecta, sino una vida más auténtica. Una vida construida desde decisiones propias, desde límites más firmes y desde una fuerza que ya no necesita demostrar nada. Porque la mayor victoria de Tauro no será resistir el cambio. Será descubrir que también puede ser él quien lo provoque. El eclipse puede representar para Tauro una transformación todavía más sutil, el cambio de su relación con aquello que no puede controlar. Durante mucho tiempo, la seguridad puede haber estado asociada a conocer el terreno, anticipar los acontecimientos y mantener determinadas estructuras intactas. Pero la temporada de eclipses introduce una verdad que ningún signo puede evitar: existen momentos en los que la vida avanza sin pedir permiso. Para Tauro, aceptar esta realidad no significa rendirse, sino desarrollar una confianza mucho más profunda en su propia capacidad de adaptación. La fuerza taurina no desaparece cuando deja de tener todas las respuestas. Al contrario, puede alcanzar una dimensión superior. El verdadero poder aparece cuando Tauro comprende que no necesita conocer cada detalle del futuro para caminar hacia él. Basta con conservar sus valores esenciales mientras permite que cambien las circunstancias. El terreno puede modificarse, pero las raíces siguen siendo suyas. El eclipse también puede sacar a la superficie deseos que habían sido reprimidos durante demasiado tiempo. Tauro puede descubrir que algunas decisiones tomadas en el pasado estaban basadas más en la necesidad de agradar, cumplir expectativas o evitar conflictos que en auténticos deseos personales. Esta revelación puede resultar incómoda al principio, pero también liberadora. La astrología asociada a los eclipses habla precisamente de momentos en los que aquello que permanecía oculto comienza a hacerse visible. Puede producirse una ruptura con la necesidad de demostrar estabilidad ante los demás. Tauro no necesita convencer a nadie de que tiene el control. Puede existir una enorme diferencia entre parecer fuerte y sentirse fuerte. El eclipse puede empujarlo hacia la segunda opción.
Menos apariencia y más autenticidad. Menos necesidad de justificar las decisiones y más confianza para sostenerlas. En las relaciones, esta transformación puede cambiar profundamente la forma de entregar energía. Tauro puede comenzar a distinguir entre quienes necesitan su presencia y quienes realmente valoran su presencia. No todas las personas que buscan apoyo están preparadas para ofrecer reciprocidad. Esta comprensión puede provocar una selección natural de vínculos. Algunas conexiones se fortalecen porque existe una base auténtica, otras se debilitan porque dependían demasiado de la disponibilidad taurina. También puede surgir una nueva relación con la soledad. Para un signo que aprecia la estabilidad afectiva y los espacios conocidos, estar solo puede parecer inicialmente una pérdida. Sin embargo, el eclipse puede convertir la soledad en territorio de reconstrucción. En ese espacio, Tauro puede recuperar gustos, sueños y proyectos que habían quedado subordinados a las necesidades de otras personas. En el ámbito económico, el aprendizaje puede consistir en diferenciar seguridad de acumulación. Tener más no siempre significa sentirse más seguro. A veces la verdadera riqueza aparece cuando disminuyen las preocupaciones, aumentan las opciones y existe libertad para decidir. Tauro puede entrar en una etapa donde la administración inteligente de recursos resulte más importante que la simple acumulación. La influencia simbólica del eclipse también puede despertar una conciencia más fuerte sobre el cuerpo y los ritmos personales. Tauro pertenece al elemento tierra y posee una relación especial con los sentidos. Después de periodos de exigencia, puede surgir la necesidad de recuperar descanso, placer, naturaleza, silencio y contacto con aquello que devuelve equilibrio. No como huida de las responsabilidades, sino como recuperación de energía para afrontar una nueva etapa. Y existe algo todavía más grande: el eclipse puede obligar a Tauro a comprender que su historia no está terminada. Una etapa puede haber sido difícil, una puerta puede haberse cerrado o un proyecto puede no haber alcanzado el resultado esperado, pero nada de eso determina el capítulo siguiente. La energía taurina tiene una cualidad extraordinaria: sabe convertir el tiempo en aliado. Lo que hoy parece una ruptura puede convertirse mañana en el comienzo de una construcción mucho más sólida. La sombra del eclipse representa entonces todo aquello que temporalmente impide ver con claridad. Pero la oscuridad no tiene la última palabra. El sol regresa. La luz regresa. Y Tauro también. Cuando esta energía haya cumplido su función simbólica, puede quedar una certeza mucho más poderosa que cualquier predicción: no todo lo que cambia destruye la estabilidad. Algunas transformaciones son precisamente las que permiten construirlas sobre fundamentos más verdaderos. Tauro puede salir de este ciclo con menos miedo a perder, menos necesidad de controlar y mayor confianza en su capacidad para comenzar de nuevo. No será el mismo signo que entró en la oscuridad simbólica del eclipse, porque habrá aprendido algo que ningún obstáculo puede quitarle: la capacidad de reconstruir su mundo desde dentro. Y cuando una persona descubre que puede perder estructuras sin perderse a sí misma, adquiere una libertad que ya no depende de las circunstancias. Esa puede ser la verdadera victoria de Tauro bajo este eclipse: comprender que sus raíces no están en aquello que posee, sino en aquello que es capaz de crear una y otra vez. El eclipse puede marcar para Tauro un proceso de reajuste en su manera de entender el poder personal. No siempre se trata del poder que se ve desde fuera, sino de esa fuerza silenciosa que permite mantener una decisión cuando desaparece la aprobación de los demás. La energía leonina del eclipse puede despertar precisamente esa dimensión: la necesidad de recuperar el derecho a ocupar un lugar propio, a expresar una voluntad y a dejar de reducir las propias necesidades para mantener una falsa sensación de armonía. Para un signo fijo como Tauro, uno de los grandes desafíos consiste en distinguir entre fidelidad y permanencia. La fidelidad hacia una persona, un proyecto o una convicción puede ser una virtud extraordinaria, pero permanecer eternamente en el mismo lugar no siempre significa ser fiel. El eclipse puede revelar cuando la perseverancia se ha convertido en resistencia estéril. Puede mostrar que existen situaciones que no necesitan más esfuerzo, sino una decisión diferente. Esta energía puede tocar también la relación de Tauro con sus propias expectativas. Hay metas que fueron construidas años atrás y que quizá ya no representan los deseos actuales. El eclipse puede funcionar como una especie de espejo cósmico donde aparezca la diferencia entre lo que se quería entonces y lo que realmente se quiere ahora. Reconocer esa diferencia no significa fracasar. Significa haber evolucionado. Puede producirse una transformación especialmente importante en la manera de interpretar el reconocimiento.
Tauro puede haber aprendido a demostrar su valor mediante resultados concretos, cumplir, trabajar, sostener, producir y resolver. Pero la vibración leonina recuerda que también existe valor en ser visible, creativo y expresivo. No todo lo importante puede medirse. Algunas de las mayores victorias de una vida consisten simplemente en atreverse a mostrar una parte de uno mismo que durante años permaneció protegida. En el terreno profesional, esta influencia puede favorecer simbólicamente una revisión del propósito. El trabajo deja de ser únicamente una fuente de seguridad para convertirse también en una extensión de los valores personales. Tauro puede sentir que ya no quiere invertir años en algo que proporciona estabilidad económica pero consume completamente su energía vital. La ambición puede transformarse en búsqueda de equilibrio, prosperar sin sacrificar la propia identidad. También puede aparecer una nueva relación con la autoridad. Aquellas figuras que durante mucho tiempo parecieron tener poder sobre las decisiones taurinas pueden perder influencia. El eclipse puede simbolizar el momento en que Tauro deja de esperar aprobación para hacer aquello que sabe que necesita hacer. La verdadera independencia comienza cuando la voz interior pesa más que el juicio externo. En el plano emocional, pueden surgir recuerdos que parecían completamente superados. No necesariamente para reabrir heridas, sino para demostrar cuánto se ha cambiado desde entonces. Tauro puede mirar hacia atrás y descubrir que aquello que una vez parecía insoportable ya no posee el mismo poder. La prueba no era olvidar, sino dejar de vivir bajo la autoridad de lo ocurrido. El eclipse también puede impulsar una depuración de deseos. Algunas cosas que antes parecían imprescindibles pueden perder importancia, mientras otras que fueron postergadas pueden adquirir una fuerza inesperada. Tauro puede comenzar a comprender que el deseo también necesita espacio. Cuando todo está ocupado por obligaciones, compromisos y responsabilidades, no queda lugar para que aparezca lo nuevo. La creatividad puede convertirse así en una vía de regeneración. Cocinar, construir, crear, escribir, diseñar, trabajar con las manos, conectar con la naturaleza o desarrollar una habilidad pueden tener un significado simbólico mucho mayor durante esta etapa. La energía taurina necesita transformar lo abstracto en algo tangible. Crear puede convertirse en una forma de demostrarle a la propia mente que todavía existe futuro. También puede producirse una reconciliación con la incertidumbre. Tauro no necesita amar el caos para aprender a caminar dentro de él. Basta con aceptar que algunos de los momentos más importantes de la vida comienzan precisamente cuando el mapa deja de ser conocido. El eclipse representa esa oscuridad temporal en la que todavía no puede verse el siguiente paisaje. Y ahí reside una de las enseñanzas más poderosas del ciclo: no toda ausencia de claridad significa ausencia de dirección. A veces el camino existe aunque todavía no pueda verse. Tauro puede entrar en esta etapa buscando certezas y salir de ella poseyendo algo mucho más valioso: confianza. Confianza para esperar cuando sea necesario, para actuar cuando llegue el momento, para cerrar puertas que ya no conducen a ninguna parte y para abrir otras sin garantías absolutas. El cielo oscurece momentáneamente al sol, pero jamás lo destruye. Esa imagen resume la experiencia taurina ante la transformación. Puede haber temporadas de duda, pérdidas simbólicas, cambios de planes y momentos en los que parezca que todo lo construido está siendo cuestionado. Pero debajo de esa sombra continúa existiendo una fuerza intacta. Cuando la luz regrese, Tauro podrá descubrir que el eclipse no vino a quitarle su estabilidad, sino a hacerla más auténtica. Ya no una estabilidad basada en conservarlo todo, sino en saber que, incluso si la vida cambia completamente de forma, siempre quedará dentro de él la capacidad de volver a construir. Esa es la clase de poder que ninguna tormenta puede arrebatar. El eclipse puede abrir para Tauro una dimensión todavía más profunda relacionada con la confianza en los ciclos de la vida. Este signo posee una extraordinaria capacidad para construir a largo plazo, pero precisamente por esa necesidad de continuidad puede resultar difícil aceptar que algunas etapas no están destinadas a durar para siempre. La energía de los eclipses recuerda que la vida también funciona mediante cierres, pausas y renacimientos. Para Tauro, aprender a respetar esos ciclos puede convertirse en una forma superior de sabiduría. La influencia de Leo puede despertar además una necesidad de recuperar la espontaneidad. Tauro suele preferir aquello que conoce, aquello que puede tocar, medir y comprender. Sin embargo, existe una parte de su naturaleza que también necesita disfrutar de lo inesperado.
El eclipse puede empujar simbólicamente hacia experiencias que rompen la monotonía y recuerdan que la seguridad no tiene por qué significar una vida predecible. A veces una nueva oportunidad aparece precisamente cuando se abandona temporalmente el camino habitual. También puede cambiar la forma en que Tauro utiliza su energía. Durante mucho tiempo puede haber invertido una enorme cantidad de fuerza en sostener situaciones, personas o proyectos que dependían casi completamente de su resistencia. El eclipse puede revelar el coste invisible de esa entrega. No toda batalla merece ser prolongada. No toda responsabilidad pertenece a Tauro. No todo problema necesita ser solucionado por quien siempre ha demostrado ser capaz de solucionarlo. Esta toma de conciencia puede producir una transformación en la relación con la culpa. Tauro puede sentirse responsable incluso de aquello que escapa completamente a su control. Pero una nueva etapa exige comprender que ayudar no significa cargar con todo. Amar no significa rescatar. Ser leal no significa renunciar permanentemente a la propia tranquilidad. La verdadera fortaleza también consiste en devolver a cada persona aquello que le corresponde. En el terreno sentimental, el eclipse puede favorecer una comprensión más madura del compromiso. Tauro busca estabilidad, pero la estabilidad emocional auténtica necesita movimiento interno. Una relación no permanece viva simplemente porque dos personas continúen juntas, necesita renovación, deseo, admiración, comunicación y libertad para crecer. Esta energía puede mostrar dónde existe una relación viva y dónde solamente existe una estructura sostenida por costumbre. Para quienes atraviesen una etapa de soltería, el simbolismo del eclipse puede representar una reconstrucción del criterio afectivo. Ya no se trata de encontrar a alguien que simplemente permanezca, sino de reconocer a quien aporte una conexión compatible con la nueva identidad que están haciendo. Tauro puede dejar de valorar únicamente la permanencia y comenzar a valorar profundamente la calidad emocional de esa permanencia. En cuanto al dinero, puede aparecer una lección relacionada con el miedo a la escasez. La seguridad material es importante para Tauro, pero el temor constante a perder puede impedir disfrutar de lo conseguido. El eclipse puede simbolizar un cambio desde la mentalidad de conservación absoluta hacia una administración más consciente. Guardar puede ser inteligente, invertir puede ser necesario, pero también lo es comprender que los recursos existen para sostener una vida, no para convertirse en una prisión psicológica. Existe además una dimensión espiritual que puede hacerse más evidente. Tauro pertenece al elemento tierra, y su espiritualidad puede manifestarse de manera concreta: caminar en la naturaleza, trabajar con las manos, contemplar el silencio, cuidar un espacio, cocinar, cultivar, crear belleza. Durante una etapa de transformación, estas experiencias pueden convertirse en anclas. Mientras el mundo exterior cambia, el contacto con lo tangible puede devolver equilibrio. El eclipse también puede despertar una intuición diferente. Tauro no siempre recibe las respuestas mediante impulsos repentinos. Muchas veces su intuición se manifiesta como una sensación persistente, una certeza tranquila que se instala lentamente hasta resultar imposible ignorarla. Durante este ciclo, esa voz interior puede adquirir mayor fuerza. Lo que antes parecía una simple incomodidad puede revelarse como una señal de que algo necesita cambiar. La gran batalla puede producirse entonces entre la voz de la costumbre y la voz de la evolución. La costumbre dirá que aquello conocido es más seguro. La evolución mostrará que aquello conocido ya no basta. Tauro tendrá que decidir qué merece conservarse y qué debe transformarse. Y ahí aparece la verdadera grandeza de este signo. Tauro no necesita destruir su pasado para avanzar. Puede honrar todo lo vivido y, al mismo tiempo, superar aquello que ya terminó. Puede agradecer una etapa sin regresar a ella. Puede recordar a una persona sin necesitar recuperarla. Puede valorar una antigua versión de sí mismo sin continuar viviendo según sus antiguas reglas. El eclipse se convierte así en una ceremonia simbólica de renovación. La sombra representa lo que debe ser observado antes de desaparecer, la luz representa aquello que vuelve con mayor fuerza después de haber atravesado la oscuridad. Tauro puede descubrir que su destino no consiste en permanecer inmóvil mientras el mundo cambia, sino en convertirse en una fuerza capaz de cambiar sin perder sus raíces. Porque cuando la tierra se abre, también puede recibir nuevas semillas. Y cuando una estructura cae, también puede aparecer el espacio necesario para levantar algo mucho más grande. El eclipse no marca el final del poder taurino. Marca la transformación de ese poder.
La resistencia se convierte en adaptación, la paciencia en estrategia, la estabilidad en libertad y la experiencia en sabiduría. Y después de la sombra, cuando vuelva la luz, puede quedar una certeza imposible de destruir. Tauro ya no necesitará aferrarse desesperadamente a su antiguo mundo, porque habrá descubierto que lleva dentro de sí todo lo necesario para construir uno nuevo.